Bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentador de Miedos. Espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para otra dosis de historias de terror y descubrir un poco más sobre el tema paranormal que tanto nos gusta. En esta ocasión les vamos a estar platicando sobre un tema del que se habla mucho en todas las ciudades o pueblos de todas partes del mundo. Estoy seguro que al ir caminando de noche o a nuestra casa existe un lugar específico por el cual nos da miedo caminar porque sabemos que se desenvolvió una historia trágica, espantosa o paranormal, que con el paso del tiempo ha sido comprobada por las personas que viven cerca del lugar. Y para comenzar este episodio estoy con una invitada nueva que se llama Cristal. Cristal, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Sé que a ti también te gustan los temas de fantasmas, de leyendas, historias, todo lo que tiene que ver con las cosas paranormales. Sí, la verdad sí, estoy muy emocionada de empezar este episodio contigo. Y te puedes dar una idea más o menos de lo que va a tratar, sabiendo que pues estas historias se desenvuelven en lugares donde han pasado cosas trágicas, espantosas. ¿Te das más o menos una idea? Quizás puede ser alguna presencia maligna o algún objeto encantado, algún lugar. Pues más o menos. Vamos a estar hablando de los lugares y objetos encantados, tal como tú dices. En primer lugar, nos imaginamos que las únicas cosas que podrían estar encantadas son las casas, porque es lo principal que vemos en las películas. Aunque también existen objetos como libros, espejos, guardarropas o incluso cosas más personales como ropa, ya sean los anteojos o algunos amuletos. También se suele contar que hay incluso lugares mucho más grandes que sueltan una vibra muy pesada y con el simple hecho de pasar cerca podemos sentir escalofríos, tristeza o tener un presentimiento. Estos lugares más grandes pueden ser bosques, fábricas abandonadas o por más exagerado, fantástico que esto suene, también existen ciudades encantadas. ¿Lo puedes imaginar? Imagínate, a veces nos da un poco de miedo estar en nuestra propia casa solos o cuando ya es de noche. Ahora imagínate una sola ciudad entera. Encantada. Como que sentir que todo el momento te están observando, ¿no? Como que con ese miedo, con esa inseguridad de que te pueda pasar algo, que algún ser te pueda hacer algo. Ajá. Fíjate que, por ejemplo, cuando estamos en la casa, pues nos encerramos en nuestro cuarto y pues ya tenemos muy bien identificados qué cosas hay ahí o qué cosas se pueden caer si es que algo nos espanta. Pero imagínate en una ciudad, no sabemos qué puede venir ¿Qué frente a puede ocurrir, no? nosotros, ajá, o a nuestras espaldas. Sí, pues a mí me da mucho miedo, o sea, aun cuando estoy sola en mi En propia tu casa, propia casa. imagínate en una ciudad sola. Ay, no. Sin, sin, Sin nadie más. sin nadie más y sin tener una idea de lo que pueda pasar. Y pues bueno, vamos a empezar este episodio con la historia del espejo de Mirrlees Plantation. Pero antes me gustaría decirte por qué es que los espejos han atribuido esa fama de que son portales a otra dimensión y que tanto los vivos o los muertos nos podemos comunicar de esta forma. ¿Tienes más, sabes algo sobre la mala suerte o cosas que los espejos pueden transmitir a una persona? Yo lo que había escuchado era de que los espejos, si es caso de que se te rompe alguno, tienes 7 años de mala suerte. Y eso es algo que pues ya antiguo que se ha venido contando aquí en el país y todo eso. Y pues la verdad se ha ido contando como que de generación en generación de que cuando rompes un espejo pues mala suerte te va a perseguir, ¿no? Ajá, pues más o menos, pero ¿sabes por qué? Dijiste 7 años, ¿no? Sí, ¿Sabes por qué se dice que son 7 años? la verdad no tengo idea de por qué sea así. Pues te voy a contar un poco más o menos la historia sobre este, ¿qué podría decir? Es un tipo de superstición. ¿Superstición o Sí, qué? ¿verdad? Sí, a ver, escuchemos. Se dice que estos espejos tienen la característica de atrapar el alma de quienes se han reflejado en uno
mientras practicaban alguna especie de ritual de magia negra, mientras algún hecho violento se desataba frente a ellos, y es por eso que cuando se sabe que esto sucedió, las personas deben taparlos con una manta de color negra con tal de que ese ser atrapado no pueda ver ni un rastro de luz entrando por él, y de esta forma no ver la salida hacia nuestro mundo. Otro dato es que existe una técnica de adivinación y conexión con el más allá que se llama cotopromancia, la cual consiste en poder ver de alguna forma lo que el futuro tiene para nosotros o conseguir la verdad sobre un hecho del pasado y que nos ha llegado a afectar para que de este modo se tenga la solución a lo que nos abruma. ¿Habías escuchado hablar sobre esta técnica de adivinación? La verdad no, nunca la había escuchado que mediante un espejo podías ver tu pasado o tu futuro. Pues la verdad sí, en algunas partes de las ciudades existe pues este tipo de adivinación. A lo mejor la apariencia del lugar solo nos dice que nos van a leer el futuro con cartas a lo mejor, pero dentro de ese adivinación del futuro o del pasado se utiliza esta técnica que se llama cotopromancia. Fíjate que eso no lo había escuchado, pero suena interesante, ¿no? Un poco escalofriante, pero sí interesante. ¿Te da miedo? O sea, ¿sí te atreverías a, No, pues, a probar este tipo de adivinación? no sé, yo soy como de la idea de que ya no podemos cambiar lo que pasó, pero sí influye en nuestro futuro, aunque no me gustaría adivinar. Fíjate que sí da un poco de miedo, ¿no? Sí. O sea, porque, pues, puede ser de que en un futuro muy próximo tengamos una mala noticia. Más que nada, pues son las malas noticias Que nos las que abruma. nos dan miedo. Pero una buena noticia, pues bienvenida. Y fíjate que este tipo de rituales debe ser realizado por personas con mucha experiencia en este tipo de práctica, ya que como hemos visto en películas, algunos de los seres que habitan en el más allá son entes malvados y que, que solo nos quieren hacer daño, haciendo que si en algún momento de la sesión estos seres llegan a engañarnos, y salir del plano al que pertenecen podrían hacernos caer en una serie de eventos trágicos y paranormales. Es como pues la desventaja de practicar toda esta técnica de adivinación. Imagínate que salga algo del espejo y que ya jamás lo podamos controlar. Por eso es que se dice, bueno, y se tiene entendido que esta práctica no la debe de realizar cualquier persona que pues sea fan como nosotros de este mundo. O sea, sí acudir con una persona pues que tenga la experiencia de esta adivinación. Sí, la verdad, no cualquier persona se puede parar frente a un espejo y tratar De hacer ese de tipo de hacer ese tipo invocaciones, de ¿no? prácticas, ¿no? Ajá. Estas sesiones generalmente empiezan colocando velas alrededor del espejo que se van a estar utilizando como portal. Cabe decir que el espejo puede ser cualquiera que tengamos en casa. Dependiendo del tipo de creencias que se tenga, se debe realizar un rezo para llamar la atención de los seres que ayudarán en la adivinación. Después, por medio de oraciones, se le pedirá a estos seres tener su aprobación para comunicarnos con ellos y utilizando el medio del espejo. Una vez hecho todo esto, empezaremos a recibir respuestas del más allá cuando las 3 velas que han colocado al principio sean consumidas completamente. Cuando todo esto se lleve a cabo de manera correcta, seremos capaces de comunicarnos con el más allá, teniendo mucho cuidado de no invocar espíritus malignos. ¿Cómo ves? Es más o menos de lo que se trata este tipo pues de práctica, y tienen que ver con los espejos, como te decía. Cualquier mínimo error puede desatar cambiar. una catástrofe, una actividad paranormal, pues que no podamos controlar, ¿no? Ajá, puede cambiar el rumbo pues de la sesión, que inicialmente pues puede ser por razones buenas que estamos haciendo esto,
pero pues puede cambiar el rumbo Termina en algo malo. en algo malo, exacto. Ahora te voy a contar por qué es que se dice que tras romper un espejo nos acompañarán 7 años de mala suerte, como tú lo dijiste al principio, Ujú. y de dónde es que nació esta creencia. Ah, antes de que empiece, ¿has roto algún espejo? Este, me parece que sí, una vez rompí un espejo, pero la verdad como que no le tomé importancia porque si no siento como que me empiezo a cuestionar mucho y siento que la mala suerte pensando en eso me puede perseguir, siendo un Pues, poco supersticiosa, pero trato de no serlo. ¿Tú? se sugestiona a uno, ¿verdad? Sí, Y espero que no te sugestiones pues más con esto que te voy a contar. Es muy esperemos breve, que no. pero pues explica todo esto. Bueno, pues resulta que en Venecia, a principios del siglo XVI, comenzó una moda de tener espejos enormes en las casas, como símbolo de quien los poseía era de un estatus social muy superior de quienes no los tenían. Pero los espejos no siempre han sido como hoy los conocemos. Estos eran fabricados de una barra de vidrio en los que se le colocaba una lámina de plata en la parte de atrás, haciendo que cualquier cosa pudiera ser reflejada. El alto costo que representaba hacer uno de estos espejos es precisamente de donde empieza esta historia. A los sirvientes que se encargaban del cuidado de la casa se les decía que tuvieran suma precaución al momento de limpiar estos espejos, ya que si se llegaban a ser fracturados, tenían que pagarlos. Como el salario de los sirvientes era muy bajo y los espejos muy caros, se decía que se tardarían mucho tiempo en pagarlos, incluso años en cubrir esta deuda. Esto para los sirvientes era lo peor porque podrían vivir en ese entonces por lo que se le atribuyó a ser una maldición. Tras el paso de los años, la gente comenzó a esparcir esta leyenda hasta que en algún momento se empezó a contar que los años de mala suerte tras romper un espejo son 7, ya que encaja perfectamente con la numerología de los días de la semana, los pecados capitales, los sacramentos, los arcángeles, los sabios de Grecia y las maravillas del mundo. Wow. ¿Cómo ves? ¿Conocías esta historia? No, la verdad no, pero ahora creo que sí tiene mucho sentido lo de los 7 años. Y siento que sí va muy relacionado, ¿no? Porque varios siempre escuchamos el número 7, algunos lo vemos como algo de buena suerte y otros muchos, pues, en este caso de los espejos, que son 7 años de mala suerte. Ajá, y pues sí, esta historia, como te digo, es breve, pero sí da Como que da una, una explicación, ¿no? De un lo que amplio todo, panorama de lo que puede, de dónde surgió todo esto de de, los 7 años de de mala todo lo que suerte. la gente piensa, de dónde viene. Y como te decía al principio, te voy a contar la historia del espejo de Marles Plantation. ¿Qué te parece? ¿La habías escuchado? La verdad no, nunca había escuchado. Pues tiene que ver con espejos Mm. y, y pues la vamos a estar contando. Este espejo fue transportado de Europa a los Estados Unidos en 1880 y sería utilizado como decoración del edificio del gobierno estadounidense. Había sido construido sobre un cementerio indígena. El espejo tenía una apariencia atractiva con adornos en color dorado. En el lugar vivían pocas personas que eran atendidas por un gran número de esclavos que se dedicaban al cultivo de cumplir las necesidades de sus jefes a toda costa. Un día uno de los esclavos, tras un ataque de desesperación por no ganar lo suficiente siquiera para poder dar de comer a su familia, decidió vengarse de sus jefes. Él sabía perfectamente la rutina de todos los que habitan allí, así que un día a la hora de la comida colocó una cantidad enorme de veneno en el plato de comida de la señora Sarah Woodruff y sus 3 hijos. Para suerte del esclavo, la señora y 2 de sus hijos devoraron la comida en un 2 por 3,
a lo cual el veneno hizo efecto en unos cuantos minutos, haciéndolo sufrir de manera espantosa. Solo uno de sus hijos fue librado del veneno ese día, ya que no tenía hambre. Después de varios días se descubrió la verdad de quién había envenenado a esta persona y cómo era de esperarse en esta época la gente tomaba justicia por su propia cuenta, así que el esclavo fue colgado de un árbol cerca de la casa. También se dice que en esa casa fueron asesinadas más de 10 personas y los sucesos paranormales como visiones de personas saliendo del espejo, huellas y la humedad que se deja al respirar frente a un espejo se han hecho notar hasta la actualidad. Se cuenta que las almas atrapadas en estos espejos son la señora Sara y sus hijos, y en la actualidad este espejo está valuado en miles de dólares y está ubicado en el museo de Ed Lorraine Warren. ¿Cómo ves? ¿Te sabías esta historia? No, no lo puedo creer, fue hace mucho tiempo, ¿no? Ajá, y fíjate cómo pues tras la tragedia que este sirviente de la familia Ocasionó. ocasionó, porque pues ese espejo estaba como que viendo todo lo que sucedía en la casa, entonces se tragó todo ese odio Toda esa energía. ajá, todo ese odio, toda esa maldad, la violencia que pasó. O sea, no solo fue esa historia, sino que después, en ese lugar, aún sucedieron más hechos trágicos y pues el espejo lo estaba viendo y de alguna manera u otra, pues se guardó toda esa energía dentro de él y en la actualidad, pues se dice que aún se sigue viendo los reflejos de estas personas o que como dice ahí, se puede ver la respiración de estos seres, fantasmas se podría decir. Eso sí suena muy escalofriante. Imagínate ir pasando al lado de ese espejo y de repente ver una respiración. Ajá, o al principio pensar que pues Que pues, pudiste haber sido tú, ¿no? Cuando pasaste por ahí, ver el vaporcito que que se ve en el espejo, pero después te le quedas viendo a lo mejor un poco más de lejos y sigue pasando lo mismo, sí estaría de escalofrío eso. sí, estaría espeluznante, la verdad. Tú me dices que también trajiste una historia. Ah, sí, bueno, pues yo les voy a platicar sobre una película que tiene que ver igual sobre los espejos malditos, y es la de Oculus, y que de hecho la vi en una noche con mis amigas. Al terminar la película, pues la verdad sí le tuvimos un poquito de miedo a los espejos. No fue nada como al grado de taparlos, pero sí teníamos algo de miedo al estar paradas fijamente frente a uno, ¿no? Y tratar de reflejarnos o de vernos. Afortunadamente, pues a ninguna nos pasó nada, aunque no hubiera estado mal que hubiéramos vivido algo que no tuviera explicación y estarlo contando en este momento contigo. Bueno, esta película fue lanzada en el año de 2013. Puede que sea ya considerada un poco vieja, pero tiene una muy buena historia y se las recomiendo bastante. Trata de que tras un asesinato que dejó huérfanos a dos niños, la policía culpó al hermano, pero la hermana creció creyendo que el verdadero culpable había sido un antiguo espejo maldito. Tras pasar el tiempo, completamente rehabilitado y con 20 años cumplidos, el hermano está listo para empezar de nuevo, pero la hermana está decidida a demostrar que fue el espejo lo que destrozó a su familia. Esa es principalmente la sinopsis de la película. Espero que la vean y nos cuenten qué tal les pareció. Ahora déjame contarte la historia de un número de teléfono que se hizo muy popular, ya que se decía que quien era el dueño de esa línea no tenía la mejor de las suertes. ¿Te imaginas de qué historia puede tratar? Fíjate que sí había escuchado un poquito sobre esa historia, pero pues no la leí por completo. Nada más como que leí el título y un poquito de de la nota, pero pues me gustaría que me explicaras un poco más qué pasó en ese lugar y por qué es muy popular toda esa historia. Pues ahora les voy a contar un poquito sobre esto. Esto no es ningún evento que tiene que ver con las supersticiones o que juega con la mente de las personas hasta hacerte creer que algo fantasioso
ha escalado tanto hasta hacerte creer que es real, sino que esto realmente pasó y no fue hace mucho tiempo. Resulta que en los años 2000, la empresa Movitel, de origen búlgaro, liberó el número de teléfono 8 8 8 8 8 8 8 8 8 como cualquier otro. Este número no tenía nada que ver con coincidencias del pasado en su numerología, como es el caso del número 7 que habíamos hablado anteriormente. Era el caso contrario, porque se podía recordar fácilmente y además en China el 8 es símbolo de prosperidad y de una racha de buena suerte. Sin embargo, este número no tendría nada que ver con la buena suerte. El señor Vladimir Grashnov fue el primer propietario de este número y que a sus 48 años murió, repentinamente en el año de 2001. Como es de esperarse y al ser la primera víctima, no se sospechaba de una maldición y mucho menos de un número de teléfono. Pero sí se dijo que había tenido contacto con materiales radiactivos. Y como sabemos, al estar en contacto con la radiación, nuestro cuerpo tiende a sufrir descomposición en las células que hace fallar a nuestro cuerpo. La siguiente persona a la que se le asignó este número de teléfono, Konstantin Dimitrov, quien era un mafioso búlgaro. En el año 2003 se encontraba en los Países Bajos para supervisar sus negocios de contrabando junto con su novia. Mientras los dos se encontraban cenando en un restaurante de Ámsterdam, una persona se acercó y disparó matando a Konstantin al instante y también hiriendo a su novia. Un dato curioso es que además de poseer ese número en su línea telefónica, en ese momento se encontraba realizando una llamada. El tercer caso es el de Konstantin Disliev. Parece que esta persona tenía dos tipos de negocios. Por una parte, trabajaba como promotor inmobiliario y por otra, era traficante de drogas. Un día, tras salir de un restaurante en la capital búlgara de Sofía, fue matado a tiros en la calle por un asesino del que no se sabe su nombre. La policía no obtuvo bastante información del caso, pero sí se descartó que se tratara de un ajuste de cuentas. Desde ese momento, el número telefónico se hizo muy popular y sin duda se le adjudicó una gran maldición. Esta es una de las historias de ese número que su tiempo fue muy polémico, pero que sus historias no paran de ser contadas. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Yo la verdad es que creo que es una coincidencia muy notoria, como tú estabas contando, y que aunque me gusta el tema, soy muy escéptico a las maldiciones y que un simple número se puede asimilar a eventos desafortunados. Es como cuando éramos pequeños, cuando nos subíamos a la cama a brincar o a un árbol y nuestra mamá estando presente nos decía, bájate de ahí porque te vas a caer. Ujú. Tal vez se podría interpretar como una maldición de que al decir la frase nos íbamos a caer, pero en realidad era una probabilidad pues 50 y 50, nos podíamos caer o no. Nunca te dijeron eso de bájate de ahí porque te vas a caer. Sí, la verdad sí. Y muchas veces sí sucedía, ¿no? Que te decían, bájate, te vas a caer y tú como a los 5 minutos, mamá, me caí. Y no pasaba, o sea, nada. Y te caías y te pegabas y de nuevo te regañaba tu mamá porque te Sí, y caíste. a veces ya optabas por mejor no decirle porque pues ya te había advertido, Ya ¿no? sabía. También creo que la primera víctima al tener contacto con material radiactivo era de esperarse que sufrieran las consecuencias. La segunda víctima era una persona que rompía las leyes y esa es la consecuencia de estar en ese mundo. Y la tercera pues es el mismo caso. Aunque sí tiene coincidencia de que tuvieran el número telefónico, creo que las causas fueron otras. Por otro lado, no le quito igual lo asombroso de la historia porque ya tiene dos coincidencias, que es el número y pues de que todas estas personas estaban en algo metidos que parecía similar y pues terminó por afectar su vida. Sí, claro. Igual siento que igual puede ser adjudicado como que a ese número
le perteneció a personas con malas mañas, ¿no? O con mala suerte también. Con mala suerte. Ya tenían mala suerte y aparte les cayó la mala suerte de tener ese número. Igual quizás como la creencia los hizo como que quizás atraer eso. Puede que sí, pero como esto fue pues hace años, no creo que hubiera la misma comunicación. ¿Tú crees que sí? Bueno, quizás fue... Coincidencia, pero nadie se enteró. Coincidencia del número, Pero pero en nadie ese lo tiempo, supo. ajá, nadie lo sabía. O sea, si alguna vez existiera este número en otra vez, ¿lo tomarías? Ay, yo no, yo la verdad no. No. Sí, ¿a poco sí andarías con miedo de que te sucediera algo? Sí, sería muy de tonto tomar ese número. No, pero hay veces en los que no puede hacer uno nada. Usted da el número y pues debido a todas las líneas que tienen que cubrir estos servicios, pues igual no se puede uno poner en ese plan de que dame otro número porque este es de mala suerte. No, pues ya me quedo mejor con mi número que tengo. O puros seises, imagínate. Ah, ese es un... Es otro la número que igual numerología da. 6 está relacionada igual con seres malévolos. Ajá. Y habíamos contado una historia sobre esto en el episodio número 1, por si no la han escuchado. Corran directo a escucharlo. El episodio número 1. Pero, o sea, tú sí le tienes miedo a este número, al 666. La verdad no me considero muy supersticiosa, pero no creo mucho, pero tampoco dejo de creer. Entonces, si te dieran a escoger entre este número 666 o 888, ¿cuál tomarías? La verdad me da más miedo el 666 que el 8. Entonces, sí tomarías el 8. Sí, Y ya en esa situación, en esa situación de aprietos elegiría el 8 y me cuidaría de todas partes que no me pasara nada. pues yo creo que elegiría. Yo creo que el 6. El 6. Sí, porque pues el 8 pocos saben toda esta historia. Y el 6 pues casi desde niños sabemos que, o nos cuentan que este número tiene algo de maldad. Entonces, pues tendría yo como esa manera de creerme de que tengo ese número. O sea, sí me daría un poco de miedo, pero también tendría yo ese orgullo de que tengo ese número. Y además es fácil de recordar. memorizar. Cualquier persona podría memorizar mi número Que si te alguna vean tu vez se lo número hiciera. y tú O cuando les llamaran, ¿no? Igual ellos podrían decir que es de mala suerte que les llamen de ese número. no A lo hablarías mejor con nada. yo podría, o nadie tomaría mi llamado porque tengo ese número. Y pues ahora te voy a contar el caso más popular de un objeto encantado. Y digo popular porque se ha dado a conocer en películas como El Conjuro y Annabelle. Esa muñeca a la que le tememos mucho miedo, que creo que ha estado en las pesadillas de varias personas. ¿Conoces la muñeca o esta historia? Pues conozco solamente un poco como que a grandes rasgos. Pues la verdad no mucho. Fíjate que, no sé si te acuerdas, hace poco fuimos a una plaza, a un centro comercial, y la vimos, que la vendían como un tipo recuerdo, pero pues era del tamaño real de las que se ven en las películas, ¿sí la Ah, recuerdas? sí, 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 claro. La verdad a mí sí me daría como que miedito adquirir algo así, ¿no? Por toda la historia que ya trae desde hace varios años. Imagínate tener una muñeca así en tu cuarto. Igualita. Si tan solo las muñecas normales a veces nos causan como que cierto Ándale, sí escalofrío tienes o razón, miedo, imagínate pues esta muñeca tenerla, ¿no? En en tu tus manos. estante, al Ya, lado de tu cama. no inventes, pues sí está De miedo. de miedo. Y pues bueno, aquí vamos. Para empezar, el aspecto de esta muñeca no es como aparece en las películas del Conjuro o Annabelle. Está hecha de trapo, con pelo de color rojo, vestido,
una nariz pintada de color naranja, la cual solo tiene una forma de triángulo y una delgada línea de color rojo que pinta su sonrisa. Esta muñeca fue el regalo de una madre a su hija con el nombre de Donna en el año de 1970. Ella tenía 18 años, era estudiante de enfermería y llevó consigo la muñeca para que compartiera la habitación en la cual se hospedaba mientras estudiaba. Cada vez que la veía le recordaba el amor de su madre, pero al paso de los días comenta que empezó a ver cosas extrañas. Al principio notaba que tras cargar a la muñeca y dejarla en una posición que podría recordar, ya que solo la tumbaba en la cama o la dejaba sentada. Al regresar a su cuarto se daba cuenta de que la posición de las manos o pies era muy distinta a como recordaba haberla dejado. A esto no le tomó mucha importancia, pero sí sabía que algo tuvo que haber pasado, sin embargo, no lo podía explicar. Con el paso de los días, esto no fue suficiente para la muñeca, ya que Donna aseguraba que en varias ocasiones la muñeca aparecía en otra habitación. Esto definitivamente sí fue algo que llamó mucho la atención, haciendo que fuera lo único en lo que pudiera pensar en todo el día. Varias veces salía de la habitación asegurándose de que nadie pudiera entrar mientras iba a la escuela y mover a la muñeca. De nuevo no encontró algo que pudiera moverla del lugar y eso no fue lo más aterrador. Una vez al llegar a su habitación, tomó a la muñeca entre sus brazos y descubrió una nota que decía "Ayúdanos" o "Ayuda a Lou". Donna examinó la nota con detención, pero no logró adivinar de quién era la letra. No era de nadie a quien conociera y eso le causó mucho terror. En otra ocasión descubrió que la muñeca tenía una mancha de sangre en su vestido. Esto fue demasiado para Donna y Angie, que era su compañera de cuarto, así que tomaron la decisión de llamar a una medium. Donna y Angie le platicaron a la medium todos los sucesos que habían estado aconteciendo junto con todos los detalles que pudieron haber recordado. La medium, con toda la información en mano, empezó a trabajar y tras una larga sesión concluyó que la muñeca estaba poseída por una niña de nombre Annabelle Higgins, de 7 años de edad. Donna y su compañera de habitación no podían creer que algo así les estuviera pasando, y tras saber todo esto, las noches se les hacían interminables, porque no podían dormir con la presencia de la muñeca en la habitación. Pero sabían que si la echaban a la calle o trataban de deshacerse de la muñeca, de alguna forma, ella podía tomar venganza y hacerles daño en caso de que la medium tuviera razón y no quisieron tomar ese riesgo. En otra ocasión, un amigo de Donna que se llamaba Lou se quedó a dormir en la habitación y tuvo la peor de sus experiencias. Lou cuenta que una vez que despertó no podía moverse y que vio a la muñeca intentar ahorcarlo hasta que se desmayó. Al siguiente día le contó su experiencia a Donna, quien estaba totalmente sorprendida. Lou, tras haber vivido esto, no dejó de visitar a Donna y en otra ocasión, al estar en el cuarto vecino del de Donna, escuchó ruidos provenientes del cuarto. Inmediatamente fue a revisar qué es lo que pasaba, pero no vio a nadie en él. Pero sí vio a la muñeca en una esquina. Caminó hasta ella, tuvo una sensación de que alguien estuviera detrás de él y descubrió 7 arañazos en su pecho. Después de este suceso, Donna llamó a las personas de la iglesia que le pudieran ayudar. Varias personas trataron de ayudarla hasta que dio con el matrimonio Warren Ed y Lorian. Eran muy conocidos por el estudio de casos paranormales y rápidamente intervinieron, llegando a la conclusión de que la muñeca estaba poseída por un demonio y que el lugar en donde había estado también resultó afectado, así que tenían que hacer un exorcismo para limpiar el lugar. Tras realizar todo esto y de que los Warren se llevaran a la muñeca para su resguardo, los eventos paranormales cesaron en la habitación de Donna y hasta la fecha no se sabe de otro evento paranormal del que pudiera
en el que pudiera estar involucrada esta muñeca. Vaya, todo lo que pudo haber hecho una muñeca, ¿no? Ajá. Y porque, pues supongo que también vio la muerte De alguien, de la ajá, niña, ¿no? de Annabelle Annabelle. Higgins. Y fíjate que esta niña tenía 7 años. O sea, no sé si sea en coincidencia, pero también con la historia que contamos al principio del espejo, también coincide este número 7, El número 7. el famoso número El 7. Yo famoso creo que y desde, atribuido número 7. yo creo que desde este momento no vas a recibir ese número con Alegría. con mucha alegría. Pero ¿qué te pareció la historia? Pues la verdad sí suena un poco impactante, ¿no? Pues me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con esa chica, la estudiante, Donna? Ajá. Si no hubiera como que detenido eso, si no hubiera creído en eso. Porque hay personas que pues no creen en eventos paranormales o en posesiones o cosas así, pues las pasan desapercibido. Ajá, tal vez pudo haber sido otra historia si en lugar de que, pues llamar a todas esas personas que le ayudaron, pues diera por, no les hiciera caso a estos eventos, a lo mejor pudo ir más lejos esta muñeca y Quizás hacerle otro tipo de... hasta algo le hubiera pasado a ella y a su Ajá, porque, compañera de cuarto. porque como hemos visto en la película, pues esta muñeca no es solo de cambiarse de lugar Es de hacer cosas o un hacer poquito más. travesuras. Y pues si no han visto estas películas, tú sí las has visto, ¿no? Sí, sí, Pues sí, sí. las recomendamos mucho porque pues cuenta un poco a, a más a detalle Ajá. de esta muñeca. Pero igual no es como pasa en las películas. O Ajá, sea, no sí es tiene tal un y como. aspecto distinto. Y incluso se ve amigable. Pues sí, al inicio todo parece amigable, pero resulta no serlo. Yo creo así es como enredan estos seres, ¿no? Sí, Como que, con su apariencia, con su buena apariencia y terminan siendo pues cosas terribles. como que te hacen creer que son tus amigos y después siempre no. Pues al final nos mencionaste que tuvieron que hacer un exorcismo del lugar porque el lugar pues se encontraba afectado y yo les voy a contar una historia de un lugar muy famoso por su actividad paranormal y del cual el escritor Stephen King tiene un libro, el cual la verdad se los recomiendo mucho, que se llama El Resplandor y además tiene una secuencia que se llama Doctor Sueño. Si no los han leído, corran a visitarlos. Y pues comenzamos con esta historia. El hotel está ubicado en Colorado. Originalmente tiene el nombre de Hotel Stanley y fue el que inspiró al escritor Stephen King a realizar una de sus obras más grandes, que es El Resplandor. El hotel está situado en Estes Park, a la hora y media de Denver y muy cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas, el cual es un lugar para disfrutar de ecoturismo, acercarse a la fauna, disfrutar de la vista de las estrellas e incluso hacer deporte. Las historias paranormales empiezan cuando varios huéspedes han presenciado cosas que no tienen una explicación de lógica. Varias personas aseguran ver luces que se encienden y apagan solas, ruidos de personas conversando y que al seguir el sonido de estas personas parece que no tiene un origen, que envuelven al hotel por completo. Se cuenta que tras poco tiempo de la inauguración, en el año de 1911, una de las camareras, Elizabeth Wilson, se electrocutó en una tormenta eléctrica. Este suceso, afortunadamente, no tuvo un final trágico y la camarera sobrevivió. Sin embargo, se dice que fue lo que desencadenó la ola de eventos paranormales. Cabe resaltar que esto sucedió en la habitación 217. Los huéspedes dicen que los objetos en esta habitación se mueven, pero que lo más aterrador es que cuando se tiene alguna maleta abierta, la ropa sale volando por los aires, como si alguien muy enojado empezara a desempacar. Esto ha hecho que las personas que presencian este fenómeno salgan corriendo inmediatamente y piden ser cambiados de habitación.
Algunos eventos paranormales toman lugar en salón de conciertos. Se cuenta que la persona que trabajaba ahí perdió la vida al sufrir un infarto camino al hotel. Su trabajo consistía en cerrar el lugar a las 11 de la noche y asegurarse que ninguna persona anduviera en los pasillos después de esa hora. Las personas cuentan que pueden escuchar una voz que dice «fuera» a quienes andan por los pasillos después de las 12. Otro dato es que la esposa del fundador, Flora Stanley, se hace notar tocando el piano durante la noche, mientras que el fundador se hace notado en figuras tomadas en la sala de billar, ya que este era su lugar favorito. Estas son algunas experiencias que los huéspedes han tenido y hasta la fecha el lugar sigue en servicio. Puedes visitar su página web para reservar alguna de las habitaciones y atreverte a comparar estos fenómenos en la habitación 217. ¿Te atreverías a visitar este lugar? La verdad es que sí, ¿eh? O sea, yo estuve leyendo el libro, lo leí hace tiempo y y sí me gustaría visitarlo Ay. y vivir todo esto que se cuenta. ¿Tú no? Ay, a mí me daría, la verdad sí me daría miedo porque en una ocasión salimos de vacaciones y en una habitación de un hotel sí se escuchaban como que presencias extrañas en el piso de abajo y la verdad sí me causó como que mucha inquietud, como que quejidos, pasos, incluso como que sentías que alguien más te estaba acompañando en esa habitación. Que te estaba observando. Tan solo de recordarlo me dan escalofríos. Pues espero que nos cuentes tu historia en otro episodio. Esperamos que sí, al igual que ustedes no olviden enviarnos sus historias al correo para igual poderlos escuchar. Y bueno, esto ha sido todo por esta vez. Vamos a estar subiendo más capítulos sobre este tema, porque en verdad son muchísimas historias de objetos encantados y en un solo programa es imposible hablar de todos estos casos. Los invitamos, como dice Cristal, mandarnos su historia de cualquier evento paranormal que hayan tenido. Todas las historias son bienvenidas y las estaremos contando. No se olviden de compartir el contenido con las personas que saben que les va a gustar este tipo de temas. ¿Algo que quieras añadir? Pues no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, y mándenos sus correos con sus historias de terror. Tampoco olviden que ya estamos estrenando capítulos en Spotify para que corran a seguirnos. Y aparte es una buena herramienta, o sea, si no quieres ver el video o estás haciendo otra cosa, Ajá, lo puedes. Lo descargas, te pones tus audífonos y ahí tienes todo el contenido. Espantarte un ratito. Y ya espero que lo escuchen en la noche porque es un poco, pues se arma el ambiente mejor. Sí, la verdad sí, como que entras más en el contexto, ¿no? Como que sí. ¿Tú escuchas historias antes de dormir o algo así? ¿O te da miedo de que no dormirías? Sí, la verdad, no me he atrevido mucho a escucharlas justo antes de dormir porque la verdad sí me quitaría el sueño toda la noche. Y te pones como a checar con la vista de que no haya nada malo, de que veas alguna sombra. Sí, todo, escuchando todo lo que pasa a nuestro alrededor y cualquier ruidito te empiezas a sugestionar. A sugestionar, sí. Y pues bueno, espero que les haya gustado y pues esto es todo. Hasta pronto. Bye.